Cambios en el mundo por los intereses económicos y políticos. Una situación muy particular de nuestros tiempos es la movilización de las empresas transnacionales. Como recordarás, una empresa transnacional es aquella que es tan grande que tiene presencia en más de un país. En este caso, las empresas transnacionales constantemente están buscando en qué otros lugares del planeta, en qué otros lugares del mundo pueden desarrollar sus productos y servicios a un menor costo que en su país de procedencia. De esta manera, han llegado a nuestro país numerosas empresas que se dedican principalmente a la industria automotriz, textil o electrónica y que se han establecido en México porque aquí los insumos, las materias primas, la luz, la electricidad y sobre todo la mano de obra son más baratos que en sus países de origen. Comúnmente, esta transferencia de empresas transnacionales se da desde los países desarrollados hacia los países subdesarrollados, simple y sencillamente porque es ahí donde las empresas encuentran menores costos en la mano de obra y en los insumos como agua y electricidad. Para que esta movilización de las empresas transnacionales se pueda llevar a cabo, es importante el apoyo de los gobiernos de los países en donde las empresas quieren establecerse. Cuando una empresa quiere llegar a un nuevo país, debe de conseguir los permisos, las licitaciones, el apoyo con los impuestos y el gobierno que generalmente apoya estas instancias lo hace porque la empresa que llega comúnmente llega con una inversión importante y llega también a generar empleos. A esta comunicación y relación de cooperación entre las empresas y los gobiernos podemos llamarle estrategia Estado-empresa. Y esto es lo que generalmente ha causado el desarrollo de los bloques económicos. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Quienes lo llevaron a cabo, quienes lo firmaron, fueron los representantes de los gobiernos de estos tres países, que son los que estaban facultados para comprometerse en ese tratado, en ese acuerdo. Sin embargo, los beneficios o los costos los asumen las empresas de los tres países. Un ejemplo muy claro de la manera como se ha integrado un bloque económico a partir de intereses de empresa es el caso de la Unión Económica Europea. Los países que conforman la Unión Económica Europea lograron ponerse de acuerdo para establecer un solo parlamento, que es parecido a un congreso, una sola voz que los represente, y una sola constitución que establece los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos de los países que conforman este bloque. Las fronteras, zonas de transición y tensión, espacios internacionales, terrestres, aéreos y marítimos. Una frontera es una línea real o imaginaria, natural o artificial, que divide dos regiones, territorios o países. En nuestro caso, la frontera entre México y Estados Unidos está delimitada en una gran parte por el río Bravo, lo cual constituye una frontera natural. Por otro lado, un ejemplo de una frontera artificial sería el ya caído muro de Berlín que dividía las dos Alemanias. Las fronteras son susceptibles a cambios a través del tiempo. Por ejemplo, la frontera que divide a nuestro país con Estados Unidos no siempre fue la misma. Anteriormente, el territorio mexicano abarcaba lo que hoy son los estados de California y Texas, entre otros. De acuerdo con su extensión y con su ubicación geográfica, un país puede tener fronteras con uno o más países y también puede ser que tenga salida o no hacia el mar. Las fronteras entre los países suelen ser lugares donde transita muchísima gente, donde hay un gran intercambio cultural y donde se da el paso de migrantes hacia uno y otro lado de la frontera. A esto se le llama zona de transición. Las fronteras, además de ser zonas de transición, pueden llegar a ser zonas de conflicto. Esto es, cuando hay enfrentamientos por excesivos nacionalismos o cuando los dos países que comparten la frontera
son muy diferentes en cuanto a su desarrollo económico, lo que puede generar que del país menos desarrollado haya una avalancha de migrantes hacia el país más desarrollado. Otra causa de conflictos en las zonas fronterizas es cuando los dos países que comparten esa frontera no están 100% de acuerdo en la delimitación o en la ubicación de dicha frontera. Por ejemplo, Cachemira es una región, es un territorio que se encuentra entre las fronteras de Pakistán y de India, y este es un territorio que ambas naciones reclaman para sí, reclaman como propio. Llamamos franja fronteriza a toda la región inmediata que rodea a una frontera determinada. Otro caso que ha generado tensión entre las fronteras es el de Bolivia. Como puedes observar en el mapa, Bolivia es un país que no tiene salida al mar. En 1975, Chile ofreció ceder a Bolivia una porción de su territorio para que pudiera tener un corredor con salida al mar. Por supuesto, esta porción de territorio con salida al Pacífico le costaría a Bolivia el acatar con ciertas condiciones que imponía Chile. Chile pedía de Bolivia, en primer lugar, que le compensara el territorio cedido con una porción de territorio similar dentro de Bolivia, para que pudiera anexarse a Chile como un intercambio. Por otro lado, que Bolivia se comprometiera a no militarizar ese corredor y a no cederlo a terceros países. Y finalmente, que Bolivia desistiera en seguir demandando más territorios de la costa chilena. Finalmente, este acuerdo no pudo llevarse a cabo, dado a que a Perú, otro país que también tiene frontera con estos dos países, con Chile y con Bolivia, no estuvo de acuerdo en que esta situación llegara a su fin. Ya sabemos que el espacio territorial de un país lo constituye el territorio que está dentro de sus fronteras. Pero ¿sabías que los países también tienen un territorio aéreo y un territorio marítimo? El territorio aéreo es el espacio, como su nombre lo dice, aéreo, que está por encima del territorio físico de un país determinado. Y el territorio marítimo consiste en cierta distancia desde las costas de un país hacia el océano que le corresponde en uso y beneficio a ese país en específico. Existen diferentes niveles de seguridad para los espacios aéreos y marítimos, pero podemos decir que un país tiene el derecho de impedir o de prohibir que otro país haga uso de su espacio aéreo. Por ejemplo, un avión que viaja desde la ciudad de París, Francia, y que aterrizará en la Ciudad de México, deberá en su ruta pasar por Estados Unidos, por el espacio aéreo de Estados Unidos, y para ello requerirá los permisos específicos de este país para poder cruzar el espacio sin contratiempos. En situaciones de emergencia, un país tiene el derecho de cerrar su espacio aéreo. Por ejemplo, después de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del 2001, durante varias horas, Estados Unidos cerró completamente su espacio aéreo. Esto significó que los aviones que ya sobrevolaban en ese momento por encima del territorio americano tuvieron que ser desviados o aterrizar inmediatamente en el aeropuerto más cercano. ¿Por qué crees tú que sea importante para los países tener control sobre su espacio aéreo y marítimo? ¿Por qué crees que sea tan importante para un país contar con una salida hacia el mar? ¿Qué beneficios puede obtener de dicha situación? ¿Crees que las fronteras entre los países sean necesarias? ¿Qué sucedería si viviéramos en un mundo sin fronteras? ¿De qué manera crees que puedan resolverse los conflictos que se generan en las zonas fronterizas o en las franjas fronterizas?